Viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del versículo 45 al 48. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña, no solamente con sus palabras, sino también con sus actos, con sus gestos, con sus actitudes. Y también nos hace verdaderas revelaciones. Jesucristo es la plenitud de la revelación divina, porque es Dios y porque es nuestro Salvador. En el Evangelio de hoy nos encontramos a nuestro Señor, pues, revelándonos incluso la necesidad de un lugar físico, el templo como el que nos encontramos en este momento, para rendir adoración a Dios. El mismo hecho de que Él acuda al templo y reaccione de esa manera, echando a todos los comerciantes, porque lo habían convertido en una cueva de bandidos, dice nuestro Señor, echando a todos aquellos comerciantes de allí, y diciéndoles: mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de oración. Y todos los días enseñaba en el templo. El templo, un lugar físico, un lugar material, es necesario porque necesitamos un lugar para ese encuentro, para ese diálogo, para esa conversación, para esa oración con Dios. Es verdad que muchas veces podemos decir: yo rezo solo en mi casa, yo rezo en mi chacra, yo rezo encima de ese cerrito, junto al río, en la chacra, rezo en el mar. Está muy bien, pero el templo, Jesucristo mismo lo utilizó cada día, cada sábado acudía a las sinagogas para rezar y estudiar la Sagrada Escritura, para explicar la Sagrada Escritura, y vemos en el Evangelio de hoy cómo defiende la casa de su Padre. Escrito está: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, de bandidos. Pero además, el templo material es un símbolo, una representación del mismo Jesucristo. Jesucristo, cuando algunas personas le encaran por qué está haciendo eso, va a decir en un momento determinado: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Jesucristo se estaba refiriendo, dice San Juan, al templo de su cuerpo, a su propio cuerpo. Jesucristo califica su propia naturaleza humana, su propio cuerpo, como un templo. El templo material, nuestros templos, nuestros templos parroquiales, es una representación, un símbolo de Jesucristo. Jesucristo es el nuevo templo. Destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Jesucristo estaba hablando de su pasión, de su muerte y de su resurrección a los 3 días, pero lo estaba igualando o poniendo en paralelo como un templo material. El templo material, por lo tanto, representa también a Jesucristo. Por eso se consagra un templo, se dedica exclusivamente a Dios, a Jesucristo, a la liturgia. Y por eso en un templo material no se puede hacer ninguna otra actividad profana, porque efectivamente se estaría profanándolo. El templo material representa también al cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia, que es la congregación
la asamblea, la reunión de todos los bautizados. Esa es la iglesia fundada por Jesucristo, la congregación de todos los bautizados. El templo físico, el templo material, representa el cuerpo místico de Cristo, representa a toda la iglesia universal. Pero además el templo material, el templo físico, representa a cada persona, a cada alma, a cada cristiano, porque cada uno somos templos del Espíritu Santo. El templo material representa a cada persona. Fíjense cómo nuestro Señor con estas actitudes nos enseña todo esto. Pero además se nos dice aquí al final que el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. El pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Estar pendiente de lo que Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros. Lo que Jesucristo quiere, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros cada día. Estar pendientes, es decir, estar prontos a la escucha de su palabra. Y Jesucristo ha prometido que quien escucha su palabra va a venir y a hacer morada de nosotros. Quien escucha mi palabra y las cumple, vendremos a Él y haremos morada en Él. Escuchar la palabra de Dios es convertirnos en templo de Dios, porque Él viene a nosotros. Haremos morada en Él, la Trinidad. Por eso, este Evangelio nos ayuda también a valorar el significado profundo del templo material, de nuestro templo, de nuestros templos, y también valorar el templo de nuestro cuerpo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.